Fiscal, ¿le puedo hacer una pregunta? En casos de actuaciones de oficio, por ejemplo, o lo que fuere, ¿le ha pasado a usted de tener la posibilidad de acusar y no acusó, tal vez, en un delito de esta naturaleza, por contemplar toda esa otra problemática social que hay atrás de la familia que tiene como negocio la venta de droga? Me pasó, por ejemplo, en una oportunidad, una de las modalidades que tiene el tráfico de drogas es la tenencia, por ejemplo. Si la ley de drogas tiene una particularidad que utiliza muchas modalidades porque lo que quiere el legislador es castigar conductas de peligro, se adelanta a lo que es la consumación, no espera que la droga se venda. El que meramente contacta o lo tiene, ya, y en una ocasión me pasó que en una casa había droga y se pudo determinar que y una persona vivía allí. ¿Y no era una cantidad como para consumo? Eran 2 o 3 kilos de pasta base. Pero se logró probar que la droga había sido traída por una persona extraña a la casa. Y en principio la idea que había era de que la investigación se orientaba hacia el posible procesamiento de la persona que vivía en la casa. Pero no es receptación. Que no era la única. ¿Pero no es receptación? Bueno, lo que pasa que ahí, cuando tú hablas de la receptación, está el gran problema, como tuvimos un caso una vez de una persona que denunció como damnificado que le habían robado droga. Con lo cual llevaba el problema si podía haber hurto de un bien ilícito. Porque un narcotraficante dijo, me robaron 2 kilos de droga. Y vino a denunciar el hurto de la droga. Si la droga podía ser un objeto lícito. Sí, un bien jurídico, digamos, a proteger, claro. Exacto. Pero bueno, ahí entonces, se probó que la persona, volviendo al punto. La droga estaba en la casa, pero la persona no tenía la vinculación personal con la sustancia. Y entonces no se procesó. Por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos. Antonio. Una cosa, además, ¿qué es lo que ocurre en estos lugares o en las bocas? Alrededor es donde se produce la mayor cantidad de delitos. Sí, sí. También, porque ocurre. Hurto, rapiño, homicidio. Hay de todo claro. alrededor. Ocurre de todo alrededor. Aparte, por ejemplo, una boca se cierra y a la semana está funcionando de vuelta. Bueno, pero esa es la explicación que nos daban de por qué no se atacaban las bocas hace Pero es así, unos por años. ejemplo, yo voy a contar, yo vivo en la Ciudad Vieja. La boca de Las Bóvedas, la conoce todo el barrio. Se cerró 8 o 10 veces. Comenzó a funcionar nuevamente. Enfrente... ¿Pero se cierran y no se procesa a nadie? Sí, sí, se procesa gente, se le da tremendas palizas del punto de vista legal, llevan gente procesada, pero se abre nuevamente con otros actores. La boca de las Bóvedas es conocida en la Ciudad Vieja, que surte otra cantidad de bocas que funcionan en otros lados. O sea, esa es la boca madre. Bien, pero entonces, ¿que faltan recursos para poder supervisar y controlar que no se reabran? Es que además, el otro lugar donde funciona es en los hogares. El hogar, como se sabe, es sagrado e inviolable. Claro. Por lo tanto, a no ser... Ahí sí está el otro problema. A no ser que haya pruebas fehacientes de que en ese hogar se utiliza para la venta de droga, la policía no puede actuar, no puede ingresar. Cuando cae el sol, ya no puede ingresar la policía. Lo podemos ver allí en la hermosa Ciudad Vieja, cómo cambia el panorama, cuando cae el sol. Bueno, entonces... Y perdón, una cosa más, y además, vinculado a lo de estos niños, adolescentes que transportan droga, no solamente que transportan la droga, la consumen. Claro. El consumo de la droga comenzó a verse ya en niños de 10 años. 10 años. 10 años. Y voy a decir algo más. Son hijos de madres consumidoras, o sea que ya consumieron durante su gestación. También. O sea, ese es el drama que vivimos acá en este país. El resto... Madres que son unas chiquilinas. Madres que son unas chiquilinas. Por eso, si cuando digo que el abuelo tiene 45 años, imagínense cuántos son. Cortar el círculo, porque el niño se sabe que aprende por modelado. Más allá de lo que le venga por... Claro, cortar el círculo, sacarlos del entorno para que no copien, porque el nene no aprende de lo que yo digo. Eso es un 4%. Aprende del resto, que es lo que pero ven. sigue siendo su madre. Está bien. Y su padre, pero y si vos querés cortar una vida de delito, bueno, cortarlo de chiquito. ¿Y a cuántos miles tenés que meter? Los que sean necesarios. A ver, desde tribuna.
hacer una pregunta al fiscal, porque todos sabemos, y usted, todo lo que dijo es tal cual, porque no sé cómo hizo, debe haber trabajado muy bien todo lo que dijo con respecto a las bocas. Al fiscal le quiero hacer una pregunta, va en relación con lo que usted decía. Las bocas funcionan, la gente sale a robar cerca de los barrios y estos delincuentes vienen a las bocas. Pero las bocas no solamente se surten de droga, también se surten de otros elementos como televisores, celulares, en fin. Claro. Una boca no se puede cerrar muchas veces por la droga, sino por todo lo que tienen incautado ahí adentro, como celulares, efectos, en fin, un montón de cosas. Sí, se puede hacer si hay denuncias de hurto o de receptación, que es recibir cosas generalmente hurtadas. Se puede no solamente, se puede llegar a lo que se llama la confiscación del inmueble, que es que el Estado pueda confiscar, decomisar el inmueble que sirve como un instrumento o depósito donde se comete el delito. Entonces, si yo recibo efectos que generalmente se reciben como formas de pago para la droga, se puede por esos delitos llegar a confiscar, que significa que el Estado pasa a dominio del Estado los efectos o los inmuebles que sirven de instrumento. No, eso ha habido inclusive algún viejo proyecto de querer entrar en horas de la noche como en otros países. El allanamiento nocturno, por ejemplo. Pero claro, implicaría modificar la Constitución. Bien, me gustaría una reflexión de quienes se aventuren a una sobre cómo visualizan que se puede de alguna manera detener, no digo revertir, pero detener. Decir que es con educación es como, eso ya se sabe. No es con pero digo, no, a ver, sí es. Bueno, pero no en el corto plazo. Pero no es la solución que tenemos más a mano, ¿no? En este momento. Yo lo voy a hacer complementando lo que dije antes. Y es difícil de decirlo porque no es políticamente correcto. La única manera de cambiar este paradigma es enfocar diferente la lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora se ha enfocado en la venta y ha fracasado. Ha fracasado tanto que se ha ampliado la demanda. Por lo tanto, hay dos caminos. O legalizar todo o combatir y penalizar con mucha dureza el consumo. Porque es el consumo y la demanda de cocaína, de pasta base y de otras sustancias ilegales lo que fomenta que los niños lleven la droga en la mochila, en la túnica o en los pañales. Si no se combate el consumo a los consumidores, no hay salida. Acordate el programa de ayer, la atención al adicto. ¿Sí? ¿También? La atención al adicto. Porque se hablaba acá de delito de peligro. El doctor Gilberto Rodríguez hablaba justamente de una de las tendencias en la ley, que es una cosa muy complicada en el derecho penal, que es el delito de peligro. Él dice, se penaliza incluso la tenencia, que no es todavía la parte previa a la venta. Bueno, de la misma manera, aplicando el mismo razonamiento del delito de peligro, también hay que considerar al adicto como un sujeto en situación de peligro, capaz de cometer delitos, porque en los alrededores de las bocas se cometen delitos para conseguir el dinero para comprar la droga. Es decir, el consumidor es un delincuente, o en potencia o un delincuente activo que delinque para comprar la droga. Por lo tanto, hay que combatir duramente el consumo. Y si no se combate el consumo, todo esto es escribir sobre papel mojado. Yo te doy mi posición con respecto, es bien corta. Promoción de salud. Las autoridades promoviendo la salud de verdad, diciendo de verdad que no se debe consumir drogas, cosa que brilla por su ausencia. Al revés, nos están enseñando cómo se deben consumir las pastis de las drogas de diseño en las fiestas electrónicas. Por un lado eso, y por el otro lado, represión del tráfico. Claramente represión del tráfico. Terminar con el chiste de que la represión no logra nada. Hay que reprimir el tráfico. Mi adicción es evidente, son las calorías. Hoy estoy esperando la cena para los ñoquis después de la función. Sin embargo, yo no puedo hacerme el tonto o el estúpido, adjetivo que manejó mi amigo Alvarito, a propósito de algo que cualquiera lo sabe. Y el ser humano, desde que existe, ha consumido drogas. Desconocer eso es desconocernos a nosotros como animales que somos. Eso ha existido siempre. Tenemos, nos guste o no, que convivir con eso. Bien. Ladra, ¿alguna conclusión? No, yo sobre esto, lo que se ha ensayado mundialmente para combatir este fenómeno ha fracasado en algunos lugares. Yo no diría que acá en Uruguay ha fracasado. Lo que pasa es que nos ha pasado socialmente muchas cosas. No ha fracasado porque, por ejemplo, grandes organizaciones no han ingresado al país, no han logrado penetrarnos como ocurre en Argentina, sin ir más lejos.
toda la zona del Delta, toda la zona acá de Rosario, todo eso es una zona de narcotraficantes, ¿no? Que viven allí, que tienen sus inversiones, se sabe que es así, pero sí nos ha pasado la ola por arriba socialmente, culturalmente. La narcocultura, que yo describí en mi libro, la narcocultura está impregnada en nuestra sociedad y no hay un sociólogo que la estudie. Estudian otras cosas, pero la narcocultura que la tenemos ahí, que la vivimos ahí, que está ahí en los barrios, no la estudian, no saben para dónde agarrar. Entonces, para mí también es una situación de decir, bueno, si las mentes privilegiadas que tienen que darnos las respuestas a nosotros, pobres mortales, tampoco nos la dan, ¿qué nos espera para un pobre niño que su madre consumió durante todo su embarazo, que el padre también lo hizo, que el abuelo lo hizo, que no tienen hábitos de trabajo, que nunca nadie le inculcó los hábitos de trabajo, porque es cierto, por supuesto que es con educación, pero muchas más cosas también, muchas más cosas se requieren, y que saben que no tienen que cumplir un horario, que cuando me pongo en la esquina a acomodar autos si quiero y hago el horario que yo quiero, nadie me manda. Es el sueño del pibe, no tener patrones y llevar como es un dinero, por supuesto. Pero a ustedes no los revela, por ejemplo, que un joven bien parecido, fuerte, venga y le diga, che, no tenés un peso, ¿no? Y no le han hablado, no le han dicho, muchacho, vos tenés, ¿por qué no buscas trabajo? Hay en la construcción, hay acá, es decir, capaz que ahora está más problemático, pero en el momento del boom de la construcción había trabajo. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? ¿Qué te metes con mi vida? Esa es la respuesta que recibís. Ahora, yo no tengo por qué culparlo, ni mucho menos, porque también le estoy diciendo algo que nunca nadie le dijo, y se lo dice un desconocido, que va cómodamente en un autito ahí parado. Esa es la verdad. Fiscal, ¿alguna reflexión final? Bueno, no, que desde el punto de vista, por lo menos del derecho, el problema en sí del aumento de penas no soluciona el problema. Eso parece que ser una cuestión absolutamente clara. Sí es cierto que la política criminal en materia de narcotráfico es más dura en otros países, ¿no? ¿Es más dura en otros países? Es más dura en otros países. Sí. Este país va en dirección a endurecer una política criminal en materia de penas. De hecho, pasar la pena un mínimo de 2 años implica que el procesamiento... Es con prisión siempre. Es con prisión siempre. Pero pensar también que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Tratar de abordar también el problema que hay atrás. Si nosotros vemos que el derecho penal existe para prevenir conductas, la idea es tratar de ver qué es lo que ocurre el día después. Es decir, el sistema judicial va a venir a imponer una pena por un hecho que se hizo. Trafica droga, recibe tal pena. Sí. Ahora, deja un problema instalado en el barrio o en la casa. Bueno, es lo que ahora en este proyecto aparece el MIDES como, bueno, la figura que va a intervenir en cada caso de negocio familiar de drogas. Que de alguna manera ese abordaje institucional muchas veces existe en las situaciones de amparo a través de los juzgados de familia. Pero el problema es ver qué es lo que queda allí y cómo se sigue conteniendo eso y cómo se aborda ese problema familiar. Porque es el mismo problema con la delincuencia. ¿Sabemos hacerlo? No. ¿Sabemos hacerlo? Yo creo que falta trabajo, me parece a mí, sobre todo en la criminalidad adolescente, que no se mejora solamente con la internación. Es necesario sacar toda una política de técnicos y de abordajes de la afuera que trabajen en el barrio, que trabajen con la familia, para tratar de lograr el fin constitucional que es la prevención y la reinserción social. Muchas gracias a los dos, Fiscal Rodríguez, Antonio Ladra, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. ¿Cómo cierra la votación, Vero? Al cierre, Victoria, 65% de los que nos miran desde casa nos dicen que sí, que es posible cortar el vínculo con el negocio familiar con respecto a los narcos y un 35% dice que no. Bueno. Ahora justo cambió. Cambió. Que tienen ideas, ¿no? El 68% que tienen ideas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. No dejes que te impidan